Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, queridos amigos y hermanos. Eh, la humildad no fue pues una virtud que distinguió para nada a los fariseos. Más bien, a lo largo de la prédica de Jesús, los vemos como soberbios, altaneros, uh, y creídos. Se ufanaban ellos de tener el conocimiento de la ley, y sin embargo, ese conocimiento no sirvió para guiar apropiadamente al pueblo a la salvación, y tampoco para hacer feliz a ese pueblo. Al contrario, el pueblo vivía oprimido eh, por los fariseos, los maestros de la ley, los sacerdotes de esa época. Y al contrario, Cristo, San Juan el Bautista, vienen a mostrarnos un estilo de vida opuesto, eh, sincero, humilde, austero, misericordioso, y vamos a encontrar ahí no solamente en Jesús y también en San Juan el Bautista, sino en los profetas del Antiguo Testamento, cómo fueron guiando a la iglesia, y eran hombres humildes. Y ya en la edad media alta, o sea, ya aproximándose a la edad moderna, encontramos una preciosa mujer, doctora de la iglesia, y que a la vez tiene una mística, una espiritualidad y un don de ser profeta de sus tiempos. Y me estoy refiriendo a Santa Catalina de Siena. Santa Catalina, en su época, estamos hablando del siglo XIV, va a ser acogida, miren, entre la nobleza y la realeza de Europa. También en la iglesia va a tener un don de elocuencia, un don de decir las cosas, como decimos acá en Perú, sin pelos en la lengua. Va a ser directa, y por esa maravilla de esa expresión que ella va a tener, pues va a ser acogida no solamente por el pueblo, sino también por la clase alta. Y el Papa la va a nombrar diplomática, ¿no?, de la Santa Sede. Y ella va a participar en diferentes actividades, pues, de tipo diplomático, por esa sabiduría que el Espíritu Santo le había dado. Ella nos va a regalar en, en una carta que le dirige a la reina, a, a la reina de Nápoles. eh, le va a dirigir una carta preciosa que nos va a iluminar sobre la humildad, que va a servir justamente para que nosotros nos podamos apartar de los vicios, del pecado, que era justamente lo que los profetas hacían, ¿no? Llamar a la conversión y llamar al arrepentimiento y a vivir en la humildad. Vamos a esta carta 41 que dirige Santa Catalina de Siena a la reina de Nápoles. Abro cita. ¿Dónde está la verdadera humildad? En el conocimiento de sí mismo, ya que el alma reconoce que ella no es nada, que todo su ser proviene de Dios. No puede levantar la cabeza orgullosamente contra el Creador o contra el prójimo, porque el que no es nada por sí mismo, de nada puede enorgullecerse. ¿Cuándo puede el alma afligirse de su falta? Cuando se conoce a sí misma, al considerar que es ella que ha ofendido a Dios, y quién es ese Dios que ella ha ofendido. Con nuestra falta, perdemos la vida de la gracia y nuestra dignidad. ¿Por qué? Porque no conocemos lo que sigue a la falta, a donde ella nos conduce. Si lo conociéramos realmente, dejaríamos el vicio y las virtudes desarregladas y abrazaríamos la virtud,
Entonces rendiríamos honor a Dios y conservaríamos la belleza y la dignidad de nuestra alma. Seguiríamos la doctrina de la verdad y siguiéndola seríamos hijos de esa verdad. Precioso lo que nos enseña Santa Catalina de Siena sobre la humildad, una virtud opuesta a la soberbia, ese pecado capital en el que habían caído los fariseos, que no aportaban conocimiento para la salvación y la felicidad de los hombres. Y es lo que Cristo, en el Evangelio que les quiero compartir hoy día, de Lucas, capítulo 11, versículo 47 al 54, va a hacer notar a los fariseos una necesidad de conversión, de cambio, de transformación. Vamos al texto del Evangelio. Les anuncio el Evangelio según San Lucas. Dijo el Señor: ¡ay de ustedes, fariseos, que construyen los sepulcros de los profetas, a quienes sus mismos padres han matado! Así se convierten en testigos y aprueban los actos de sus padres. Ellos los mataron y ustedes les construyen sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios ha dicho: yo les enviaré profetas y apóstoles. Matarán y perseguirán a muchos de ellos. Así se pedirá cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas, que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que a esta generación se le pedirá cuentas de todo esto. ¡Ay de ustedes, doctores de la ley, porque se han apoderado de la llave de la ciencia! No han entrado ustedes y a los que quieren entrar se lo impiden. Cuando Jesús salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo, exigiéndole respuestas sobre muchas cosas y tendiéndole trampas para sorprenderlo en alguna afirmación. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Santa Catalina de Siena, extraordinaria mujer, extraordinaria santa, mística de la Iglesia y doctora de la Iglesia. Qué hermoso cuando el ser humano se eleva de su pequeñez y va elevándose a las cumbres de ese conocimiento de Dios que lo lleva a tener a un encuentro personal con Dios, a intimar con Dios, ¿no? Tener esta frecuencia de diálogo con el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda en nuestro lenguaje, en nuestra comunicación con Cristo, con Dios. Bien, pero vayamos al texto, que está precioso, que está hermoso, que nos hace reflexionar sobre la necesidad de profetas hoy en día. Sí, queridos hermanos, sabemos que hay escasez de sacerdotes, ¿no? Pero más aún, hay más necesidad de profetas, ¿no? Que nos atestiguen su misión. ¿Y cuál es la misión del profeta? Transmitir, sí, la palabra de Dios, pero el Evangelio que Cristo nos revela nos enseña que la justicia de Dios nos viene por medio de la fe y que somos salvados por la gracia del propio Dios, no por nuestros propios méritos. La redención Cristo la obtuvo ahí en la cruz. Y eso nos va a enseñar San Pablo ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 21 en adelante. O si quieren también, en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8 y siguientes. Sí, somos salvos por gracia, gratuitamente. Nadie hizo nada, nadie pudo hacer nada para conseguirse inicialmente la salvación. Eso lo logró Cristo en la cruz, en ese mensaje de la cruz, en esa teología de la cruz, en ese amor de la cruz. Pero, atención, Jesús mismo y los apóstoles nos van a enseñar
que si bien es cierto, hay que tener fe, esta debe transmitirse y reflejarse a través de obras. Y es lo que el mismo San Pablo en esa misma carta a la iglesia de Roma nos va a decir ahí en el capítulo 2, versículo 13, ¿no? Que no son justos ante Dios los que escuchan la ley, sino los que la cumplen. Claro, ya Cristo me obtuvo la redención en la cruz y me la regala, y ese regalo, como un talento que me lo da, ¿no? Yo tengo que fructificarlo, tengo que producir frutos, vengan, benditos de mi Padre, ¿no? Y se maravilla el, el, el amo de esos empleados a quienes les dio talento que lo fructificaron. Y en Mateo capítulo 25, y en ese capítulo también Jesús nos va a enseñar ya en el juicio de las naciones, a los que va a poner a la derecha, a las ovejas, las invita y les dice, vengan, benditos de mi Padre, porque cuando tuve hambre me dieron de comer, cuando tuve sed me dieron de beber, cuando estuve desnudo me vistieron, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, fe, pero también amor. Pero también cuando se le acerca el joven rico, le va a decir, maestro, ¿qué es lo que tengo que hacer para alcanzar la vida eterna, para ganar el reino de los cielos? Jesús le dice, guarda los mandamientos, o sea, la parte moral, ¿sí? Y pues, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio. Ahí están los diferentes tipos de pecados. Ahora, a los profetas de ayer, del Antiguo Testamento, los conocemos, ¿no? Jeremías, Isaías, Ezequiel, Oseas, ¿no? Zacarías. Los de ayer estaban dispuestos a afrontar esa misión que Dios les enviaba, que Dios les daba. Estaban ellos dispuestos a afrontar indiferencia, rechazo, calumnias, persecuciones, incluso hasta la muerte, porque habían conocido así cara a cara a Dios. Moisés, por ejemplo, ¿no? Y ellos dieron su vida por transmitir el mensaje de Dios y salvar al pueblo de Israel de sus graves pecados mortales, eh, explotación del pobre, adulterios, robos, calumnias, ¿no? Y también la idolatría en la que había caído varias veces el pueblo de Israel, tristemente, ¿no? En Malaquías encontramos que no se daba, por ejemplo, el diezmo para que el pueblo de Israel pudiera cubrir las necesidades de los huérfanos, de las viudas, ¿no? De los pobres. Ahí Malaquías también nos habla de cómo los hombres despreciaban a sus mujeres, se divorciaban y caían después en adulterios. Entonces, a los profetas de Dios los conocemos, eh, ¿no? Fueron perseguidos. Jeremías, arrojado en un pozo de lodo, casi se muere ahí. Isaías nos dice en las tradiciones que murió acerruchado. Y así varios profetas, varios profetas. San Juan el Bautista eh, fue pues, eh, vamos a decirlo así, decapitado, fue decapitado. Y los profetas de hoy, ¿dónde están esos profetas de hoy que nos están iluminando para salir de los pecados mortales en que pues se cae, ¿no? Yo me acuerdo acá, padre Manuel, bueno, ya no está en actividad, sí decía las cosas. Una de ellas me la dijo a mí ahí en la misa, fue para mí, fue un profeta de Dios. Y eso pues me iba ayudando a cambiar. Pero hay que señalarlo, no podemos, por falsos respetos humanos, porque pensamos que así vamos, erróneamente pensamos que vamos a alejar a las ovejas de la iglesia, ¿no? Podrán irse heridas
como dice el padre Luis Toro, pero no engañadas, ¿no? Está bien que los laicos y los sacerdotes reconozcan y utilicen el conocimiento y el lenguaje de la psicología. Eso es perfecto. La psicología en los ya últimos, no sé, 2 siglos, ha recogido harta información y conoce patrones de conducta humana, matrimonial, de la niñez, de la juventud, y ha adquirido un acervo de conocimiento que sirve para dar terapias, ¿no? Está bien eso, incluso las catequesis dinámicas, ¿no? Que con sus juegos, ¿no? Y con sus historias que ayudan a inspirar a los jóvenes, niños, adultos catecúmenos. Pero mm, no podemos callar, ¿no? No podemos, digamos, alejar de nosotros el ser profetas, sobre pretexto de no herir a las personas, de no alejarlas de la iglesia. Ahora tenemos que comprender que ya hay muchos que están lejos de Cristo, y que si no los ayudamos a despertar, si nos guardamos ese conocimiento del Evangelio por no herir susceptibilidades, no vamos a salvar personas. Eh, Ahora ponte a pensar, hermano, hermana que me escuchas, en qué pecado mortal estás, ¿no? Tienes que afrontar esa situación de pecado. Cristo te quiere salvar. Eh, y no como los fariseos, no como los maestros de la ley, que cuando era el día de descanso, el sábado, se oponían a que Cristo sanara a personas. Él quiere sanarnos, Él quiere acercarte a ti y salvarte, como también lo ha hecho conmigo. Muchos dirán que lo que digo es algo duro, riguroso. No, eh, todos tenemos exigencias en la vida. Para uno haber llegado a ser profesional o un atleta, para obtener una medalla, una copa, un reconocimiento olímpico, se esfuerza, se sacrifica. Y nosotros también tenemos que salvarnos si queremos salvarnos, si queremos tener esa felicidad eterna. Miren cómo es que Cristo, Dios, ahí en el Salmo 130, en los versículos 3 y 4, nos llama para, para perdonarnos, para salvarnos. Abro cita. Dice el salmista: si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón. En ti se encuentra el perdón. Pero Dios no te perdona si tú no reconoces tu pecado, tu falta. Eh, eh, Dios pondrá su casi todo y tú pondrás tu casi nada. Pero Dios no va a poner su casi todo si tú no pones tu casi nada. Tienes que poner de tu parte. Vamos a terminar con este pensamiento tan bonito de Santa Catalina de Siena sobre el tema de la humildad tan bonito y que nos llama a que despertemos. Miren qué bonito nos dice Santa Catalina. Eh, Despiértese y no duerma más con un semejante sueño. Despiértese, ¿no? No espere otro tiempo. Despiértese, beneficiándose con este instante que le es acordado. No espere otro tiempo, ya que el tiempo no espera. Conózcase verdaderamente a sí misma y conocerá la gran bondad de Dios con usted. Qué hermoso lo que nos enseña Santa Catalina de Siena, iluminada por Jesucristo y por el Espíritu Santo. Conócete, despiértate, ¿no? Ve tu pecado, anímate. No seas fariseo soberbio, sino acoge la verdad, el conocimiento que la Iglesia por siglos ha transmitido de Cristo, que quiere que te salves. Que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga y compartan el video. De esta manera también evangeliza.